¿Alguna vez has sentido que ciertas personas en tu vida te alejan de tu propósito divino? La Biblia nos advierte con claridad: no os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Este poderoso versículo nos invita a reflexionar sobre las influencias a nuestro alrededor y cómo pueden impactar nuestra relación con Dios. Hoy profundizaremos en cómo identificar a esas personas que, aunque no lo parezca, representan un obstáculo en tu caminar espiritual. Te mostraremos cómo Dios nos llama a alejarnos de ellas para proteger nuestro corazón y mantenernos firmes en su voluntad. ¿Estás listo para descubrir cómo estas decisiones pueden transformar tu vida y acercarte más a los planes que Él tiene para ti? La Biblia nos advierte claramente: no os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Este versículo no es solo una advertencia, sino una verdad que resuena en cada etapa de nuestra vida. Las personas con las que nos rodeamos tienen el poder de moldear nuestras acciones, pensamientos y, lo más importante, nuestra relación con Dios. Pero, ¿cómo identificar a esas personas que representan un peligro espiritual? ¿Y cómo podemos tener el valor de alejarnos de ellas para proteger nuestro llamado divino? Desde el principio, la humanidad ha enfrentado el desafío de discernir entre influencias que edifican y aquellas que destruyen. La historia de Adán y Eva es un ejemplo claro de cómo una influencia externa puede causar un daño irreversible. En el Edén, Eva se enfrentó a una elección que parecía trivial, pero que llevaba consecuencias eternas. La serpiente no solo cuestionó la palabra de Dios, sino que sembró dudas en el corazón de Eva, desviándola del propósito original. Este relato no solo nos habla de un pecado, sino de cómo una sola conversación con una influencia equivocada puede desviar incluso al corazón más puro. Es un recordatorio de que no estamos exentos de ser influenciados y de que cada interacción tiene el potencial de alejarnos o acercarnos a Dios. Hoy en día, las malas influencias no siempre vienen disfrazadas de algo obvio. Pueden estar en personas cercanas, amigos, compañeros de trabajo o incluso familiares. Tal vez no sean abiertamente hostiles hacia nuestra fe, pero sus palabras, actitudes y decisiones pueden sembrar en nosotros pequeñas dudas o llevarnos a justificar comportamientos que sabemos que no son correctos. Jeremías 17:9 nos enseña que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esta advertencia nos llama a ser conscientes de que, aunque a veces queramos justificar nuestras relaciones, debemos buscar el discernimiento de Dios para reconocer lo que realmente conviene a nuestra alma. Un ejemplo poderoso de la Escritura es el de Amnón, hijo del rey David. Su vida, llena de posibilidades y oportunidades como príncipe de Israel, fue destruida por la influencia de Jonadab, su amigo. En 2 Samuel 13, Jonadab lo convenció de llevar a cabo un acto impuro que no solo marcó su vida, sino que trajo caos y dolor a toda la familia de David. Este relato nos muestra cómo una influencia negativa, disfrazada de amistad, puede ser el inicio de un camino hacia la destrucción. ¿Cuántas veces hemos permitido que alguien cercano nos anime a tomar decisiones que van en contra de nuestra fe, pensando que no tendrán consecuencias graves? La historia de Amnón es una advertencia de que cada consejo que aceptamos puede moldear nuestro destino espiritual. Por otro lado, la historia de José nos ofrece una perspectiva diferente. En Génesis 39, José, un joven comprometido con la voluntad de Dios, enfrentó la tentación en su forma más directa cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo. Él no solo se negó, sino que huyó de la situación, aun cuando eso significó ser injustamente encarcelado. José entendió que su relación con Dios valía más que cualquier comodidad temporal. Este acto de valentía es un ejemplo para nosotros de que, aunque alejarnos de ciertas personas pueda ser difícil y conlleve sacrificios,
siempre es la mejor decisión cuando se trata de preservar nuestra pureza espiritual y nuestro propósito divino. Las relaciones en nuestra vida son como el suelo en el que plantamos nuestras raíces. Si ese suelo está contaminado con negatividad, pecado o distracciones, nuestro crecimiento se verá afectado. Proverbios 4:23 nos recuerda: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón no significa cerrar las puertas a todos, sino discernir quién tiene acceso a las áreas más profundas de nuestra vida. No es un acto de juicio, sino de protección espiritual. Imagina un jardín lleno de flores hermosas. Si permitimos que alguien traiga maleza a ese espacio, no solo se afectará la apariencia del jardín, sino que con el tiempo la maleza puede ahogar las flores y destruir su belleza. Así ocurre con nuestra alma cuando permitimos que malas influencias tengan un lugar en nuestro corazón. Dios nos llama a ser sabios al elegir nuestras relaciones, no porque quiera limitarnos, sino porque desea que experimentemos la plenitud de su propósito. En 2 Corintios 6:14, el apóstol Pablo advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta no es una instrucción para rechazar a quienes no comparten nuestra fe, sino para protegernos de relaciones que pueden desviar nuestra atención de Dios. Al igual que un barco no puede permanecer a flote si permite que el agua entre, nosotros no podemos mantener nuestra fe firme si dejamos que las influencias negativas nos invadan. Muchas veces, alejarnos de alguien puede parecer una decisión egoísta o incluso cruel, pero en realidad es un acto de obediencia y amor. Jesús mismo nos enseñó a poner nuestra relación con Dios por encima de todo. En Mateo 10:37 dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Este llamado no es a rechazar a nuestra familia o amigos, sino a priorizar nuestra fidelidad a Dios por encima de cualquier otra relación. Cuando hacemos esto, también dejamos espacio para que Dios trabaje en la vida de esas personas, quizás de maneras que nunca imaginamos. No estamos llamados a caminar este camino solos. Dios nos promete su presencia y su guía en cada decisión que tomemos. Santiago 1:5 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta es una invitación a buscar su dirección en momentos de incertidumbre, sabiendo que Él nos dará la claridad necesaria para actuar conforme a su voluntad. Además, cuando obedecemos a Dios y nos alejamos de influencias negativas, Él promete bendecirnos. Salmos 1:1-3 nos dice: bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Este pasaje es una declaración de la prosperidad espiritual que viene cuando elegimos caminar en la luz de su palabra. Es natural que tomar estas decisiones genere temor o inseguridad. Podemos preocuparnos por la soledad o por las repercusiones emocionales. Sin embargo, Isaías 41:10 nos ofrece una promesa. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos recuerda que aunque el proceso pueda ser difícil, no estamos solos. Dios camina con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos en cada paso. Cada relación en nuestra vida tiene un propósito, pero no todas están destinadas a permanecer. Algunas personas están en nuestra vida para enseñarnos lecciones, mientras que otras están allí
para ser parte de nuestro crecimiento. Nuestro desafío es discernir entre las dos y actuar con fe, sabiendo que Dios siempre tiene lo mejor preparado para nosotros. Alejarnos de ciertas personas no significa cerrar nuestro corazón al amor, sino abrirlo más plenamente a la dirección divina. Es una decisión que, aunque difícil, siempre traerá paz y bendición. Desde el principio, la Biblia nos muestra que no siempre es fácil identificar las influencias negativas en nuestra vida. A veces, estas relaciones no son evidentes, no se presentan como enemistades abiertas o como ataques directos a nuestra fe. De hecho, pueden camuflarse como amistades cercanas, vínculos familiares o incluso como relaciones aparentemente positivas. Sin embargo, la Escritura nos da herramientas para discernir con claridad lo que proviene de Dios y lo que busca alejarnos de su voluntad. En Mateo 7:16, Jesús nos advierte: «Por sus frutos los conoceréis». Este es un llamado a observar atentamente el impacto que estas personas tienen en nuestra vida espiritual, no solo en lo que dicen, sino en lo que generan en nosotros. A través de la palabra, encontramos ejemplos que revelan cómo reconocer aquellas señales que indican que una relación puede estar perjudicando nuestro caminar con Dios. Una de las características más comunes es cuando las palabras de alguien no edifican nuestra fe, sino que generan dudas, desconfianza o incluso menosprecio hacia nuestra obediencia a Dios. En Génesis 3, la serpiente no atacó directamente la fe de Eva, pero sí cuestionó la veracidad de la palabra de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? Este simple acto de sembrar duda llevó a una cadena de decisiones que alejaron a la humanidad de su propósito. En nuestras vidas, debemos estar atentos a estas sutilezas, porque no siempre será obvio cuando alguien está cuestionando lo que Dios ha establecido en nuestro corazón. Otra señal clara es cuando una relación fomenta comportamientos que sabemos que van en contra de las enseñanzas bíblicas. Esto no siempre se presenta como algo dramático o extremo, sino que a menudo comienza con pequeñas concesiones. En Proverbios 13:20 encontramos una advertencia crucial: el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Este versículo nos recuerda que nuestras elecciones, incluso las más sutiles, pueden llevarnos por caminos que finalmente nos apartan de la voluntad de Dios. La palabra nos insta a analizar el impacto que estas relaciones tienen en nuestra vida espiritual. Una característica clave de una influencia negativa es que nos aleja de la comunión con Dios. Puede que no sea algo explícito, pero si una relación nos hace abandonar la oración, posponer nuestra lectura de la Biblia o buscar excusas para no congregarnos, es un indicativo de que debemos reevaluar su lugar en nuestra vida. Hebreos 10:25 nos exhorta: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Este llamado no es solo para mantenernos cerca de una comunidad de fe, sino para protegernos de aquellas distracciones que nos desvían de nuestro propósito divino. En ocasiones, las influencias negativas también se manifiestan en actitudes que nos conducen al pecado. No siempre será un pecado evidente. Puede ser algo tan simple como alimentar un corazón lleno de orgullo, envidia o desobediencia. Gálatas 5:9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Este versículo ilustra cómo incluso una pequeña influencia puede alterar por completo nuestra relación con Dios. Este principio nos lleva a reflexionar. Hay personas en nuestra vida que alimentan actitudes o pensamientos que no glorifican a Dios. Es crucial recordar que el enemigo a menudo utiliza relaciones aparentemente inofensivas para apartarnos de nuestro llamado. En 1 Corintios 15:33, Pablo escribe: no os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este versículo nos llama a no subestimar el impacto que otros pueden tener en nuestra vida espiritual. Incluso cuando pensamos que podemos influir positivamente en ellos,
debemos tener cuidado de no permitir que sus valores o comportamientos afecten nuestra fe. Al reconocer estas señales, es fundamental buscar a Dios en oración para pedir discernimiento. Santiago 1:5 nos asegura: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Este versículo nos recuerda que no enfrentamos estas decisiones solos. Dios está dispuesto a guiarnos y a darnos la claridad que necesitamos para tomar las decisiones correctas. También es importante recordar que alejarnos de una relación no siempre significa rechazo o enemistad. En Romanos 12:18 se nos anima: «Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». Este equilibrio nos permite establecer límites claros sin perder el espíritu de amor y compasión que Dios nos llama a tener. Podemos alejarnos de una influencia negativa mientras seguimos mostrando la gracia y el amor de Cristo. La Biblia también nos da ejemplos de cómo Dios bendice a aquellos que se apartan de lo que no edifica. En Salmos 1:3 vemos una promesa poderosa: «Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará». Este pasaje nos asegura que, al elegir rodearnos de relaciones que reflejan los valores de Dios, experimentaremos una vida fructífera y llena de propósito. Es posible que en el proceso de identificar influencias negativas nos enfrentemos al temor de perder amistades o incluso el apoyo de personas cercanas. Sin embargo, Isaías 41:10 nos recuerda: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esta promesa nos da la fortaleza necesaria para tomar decisiones difíciles con la confianza de que Dios estará con nosotros en cada paso. La separación de influencias negativas no es solo una cuestión de obediencia, sino también de protección espiritual. En Efesios 5:11 se nos instruye: «Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas». Este llamado no es solo a evitar el mal, sino a confrontarlo con la verdad de la palabra de Dios. En nuestra vida diaria, esto significa establecer límites claros y vivir con intencionalidad, asegurándonos de que nuestras relaciones reflejen la luz de Cristo. Cada paso que damos para alejarnos de lo que nos aparta de Dios es un paso hacia una vida más plena y en comunión con Él. Esto no siempre será fácil, pero la recompensa espiritual supera cualquier sacrificio temporal. En Juan 15:2, Jesús dice: «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto». Este proceso de limpieza puede ser incómodo, pero es necesario para que podamos crecer y cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Dios nos llama a vivir con discernimiento, sabiendo que nuestras relaciones tienen un impacto profundo en nuestra vida espiritual. Al aprender a reconocer las señales de una influencia negativa, podemos tomar decisiones que nos acerquen más a su voluntad y a su propósito eterno. En cada decisión, debemos recordar que su gracia es suficiente para fortalecernos y guiarnos, incluso en los momentos más difíciles. Al alejarnos de lo que no edifica, abrimos espacio para que Dios nos rodee de relaciones que nos impulsen hacia su gloria. En nuestra búsqueda de agradar a Dios, uno de los retos más grandes es reconocer cuándo una relación nos está alejando de su propósito. El llamado a separarnos de lo que no edifica no siempre es fácil de obedecer. Esto requiere un discernimiento profundo y una voluntad decidida de priorizar a Dios sobre todo lo demás. En 2 Corintios 6:14, la Escritura nos exhorta:
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este versículo no es una sugerencia, sino un mandato claro de parte de Dios para proteger nuestra fe y mantenernos firmes en su camino. En el caminar cristiano, no siempre es sencillo discernir el impacto de las personas en nuestra vida. Algunas relaciones, aunque no abiertamente dañinas, pueden ser un obstáculo sutil para nuestra obediencia. Una característica de estas relaciones es que a menudo nos llevan a justificar comportamientos que sabemos que no son correctos. La palabra nos advierte en Gálatas 5:9: un poco de levadura leuda toda la masa. Esto significa que incluso una pequeña influencia negativa puede alterar nuestra relación con Dios. Cada acción, palabra o decisión influenciada por aquellos que no comparten nuestra fe tiene el potencial de desviarnos del propósito divino. En Génesis 19, la historia de Lot y su familia nos ofrece un ejemplo poderoso de cómo las relaciones y los entornos pueden afectar nuestra espiritualidad. Lot vivía en Sodoma, una ciudad conocida por su inmoralidad y pecado. Aunque él era considerado justo, su permanencia en un entorno tan corrupto no solo afectó su vida, sino también la de su familia. Dios, en su misericordia, envió ángeles para advertir a Lot y sacarlo de la ciudad antes de que fuera destruida. Sin embargo, el corazón de su esposa estaba tan apegado a Sodoma que desobedeció la instrucción de no mirar atrás, y esto le costó la vida. Este relato nos recuerda que permanecer en relaciones o lugares que no honran a Dios no solo pone en riesgo nuestra fe, sino también nuestra capacidad de obedecer sus instrucciones. El llamado a separarnos de lo que nos aparta de Dios no siempre significa cortar todos los lazos de manera abrupta, pero sí implica tomar decisiones claras y establecer límites firmes. En Mateo 10:37, Jesús dijo: «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí». Este versículo subraya que nuestra lealtad a Dios debe estar por encima de cualquier otra relación, incluso de las más cercanas. Este tipo de obediencia no es egoísta, sino un acto de rendición total a la voluntad de Dios. En ocasiones, el proceso de apartarnos puede generar dudas y temores. Es natural preguntarse si estamos haciendo lo correcto o cómo esto afectará nuestras relaciones. Sin embargo, Isaías 55:8-9 nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Este pasaje nos invita a confiar en que Dios siempre tiene un plan más grande y mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos completamente. Al obedecer el llamado a alejarnos de ciertas personas, también es importante recordar que esto no significa rechazar a los demás con dureza o desprecio. Romanos 12:18 nos instruye: «Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». Esto significa que podemos tomar decisiones que protejan nuestra fe y nuestra relación con Dios sin perder el amor y la compasión que Él nos llama a mostrar. Separarnos de una relación no siempre es un acto de rechazo, sino de obediencia a la dirección divina. La historia de Abraham y su sobrino Lot nos ofrece un ejemplo de cómo esta separación puede ser necesaria para cumplir el propósito de Dios. En Génesis 13, Abraham y Lot enfrentaron conflictos debido a que sus rebaños y bienes eran demasiado grandes para compartir la misma tierra. Abraham, guiado por la sabiduría divina, propuso separarse para evitar disputas. Aunque esta decisión fue difícil, permitió que ambos siguieran el camino que Dios tenía para ellos. Abraham permaneció en la tierra prometida, mientras que Lot eligió un área cercana a Sodoma, lo que eventualmente
resultó en consecuencias trágicas. Este relato subraya que a veces, incluso en relaciones familiares, la separación es necesaria para alinear nuestra vida con los planes de Dios. Cuando elegimos obedecer el mandato de Dios y alejarnos de lo que nos aparta de Él, también abrimos la puerta al a las bendiciones que Él tiene preparadas. Salmos 1:1-3 nos ofrece una promesa alentadora. Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este pasaje nos asegura que, al priorizar nuestra relación con Dios y rodearnos de influencias que edifican, experimentaremos una vida fructífera y llena de propósito. En Efesios 5:8-11, Pablo nos recuerda que somos llamados a ser luz en un mundo lleno de oscuridad, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Este llamado no solo nos invita a alejarnos de las influencias negativas, sino también a vivir de manera que refleje la luz de Cristo en todas nuestras relaciones. A medida que obedecemos a Dios en esta área, es crucial buscar su dirección a través de la oración y la palabra. En Salmos 119:105 leemos: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo nos recuerda que la Escritura es nuestra guía para tomar decisiones sabias y vivir en obediencia. Cuando nos sentimos inseguros o confundidos, podemos confiar en que su palabra siempre nos mostrará el camino correcto. Obedecer el llamado de Dios para alejarnos de lo que no edifica no es una tarea fácil, pero es esencial para nuestra salud espiritual y nuestro crecimiento en la fe. En Filipenses 3:13-14, Pablo escribe: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este pasaje nos inspira a mirar hacia adelante, dejando atrás cualquier relación o influencia que nos impida avanzar en nuestro propósito divino. Cada decisión que tomamos en nuestras relaciones refleja nuestra prioridad espiritual. Dios nos llama a caminar con personas que nos acerquen a Él, que nos animen a crecer en nuestra fe y a vivir conforme a su voluntad. Al elegir rodearnos de influencias positivas, no solo protegemos nuestra relación con Dios, sino que también experimentamos la paz y la plenitud que solo Él puede ofrecer. En cada paso de obediencia encontramos su guía, su fortaleza y su propósito eterno. El impacto emocional y espiritual de alejarnos de ciertas personas puede ser, sin duda, una de las decisiones más difíciles que enfrentamos como creyentes. Muchas veces, estas relaciones están tan arraigadas en nuestras vidas que la idea de apartarnos de ellas genera temores profundos y conflictos internos. Pero la palabra de Dios es clara en cuanto a la importancia de proteger nuestro corazón y nuestra comunión con Él. En Isaías 41:10, Dios nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no son solo una promesa, sino una garantía de que, aunque el proceso sea doloroso, su presencia y guía estarán con nosotros en cada paso. El dolor que surge al alejarnos de alguien no es señal de debilidad ni de error. Es, en muchos casos, una señal de que nuestra alma está luchando entre lo terrenal y lo divino, entre lo que deseamos
y lo que Dios quiere para nosotros. Es una batalla que trasciende las emociones superficiales y toca las fibras más profundas de nuestro espíritu. Jesús mismo nos advirtió sobre esta lucha cuando dijo: «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí». Mateo 10:37. Este llamado no busca generar una desconexión emocional, sino priorizar nuestra relación con Él por encima de cualquier otra. Muchas veces, el temor a la soledad nos detiene. Creemos que alejarnos de ciertas personas nos dejará vacíos o aislados. Sin embargo, la soledad que experimentamos cuando obedecemos a Dios no es una ausencia, sino una oportunidad para acercarnos más a su presencia. El Salmo 34:18 nos asegura: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». En esos momentos de aparente soledad, Dios no solo está cerca, sino que usa ese espacio para fortalecernos, consolarnos y mostrarnos su plan perfecto. Además, la separación no siempre significa una ruptura permanente. A menudo, Dios utiliza el tiempo de distancia para obrar en ambas partes, transformando corazones y revelando verdades que no habrían sido evidentes de otra manera. En Eclesiastés 3:1 leemos: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Este pasaje nos recuerda que hay momentos específicos para cada cosa, incluso para las relaciones en nuestras vidas. A veces, lo que parece una pérdida es, en realidad, una pausa divina diseñada para traer crecimiento y renovación. En el proceso de alejarnos de quienes obstaculizan nuestro propósito, enfrentamos un tipo particular de dolor que está profundamente conectado con nuestra humanidad. La Biblia no minimiza este dolor, pero nos muestra que es a través de él que Dios nos moldea y nos prepara para algo mayor. En Hebreos 12:11 encontramos una verdad esencial. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este pasaje no solo nos consuela, sino que nos da una perspectiva eterna sobre el sufrimiento que podemos enfrentar al obedecer su voluntad. El apego emocional a las personas también puede ser una barrera difícil de superar. Nos aferramos a relaciones porque de alguna manera encontramos en ellas una fuente de identidad, consuelo o seguridad. Pero la palabra de Dios nos llama a encontrar todo esto en Él, no en los demás. Jeremías 17:7-8 dice: «Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto». Este pasaje nos recuerda que cuando nuestra raíz está en Dios, no dependeremos de ninguna relación terrenal para florecer. La dependencia emocional de los demás puede convertirse en una forma de idolatría si no tenemos cuidado. Es fácil caer en la trampa de valorar la opinión o el afecto de alguien más que la dirección y el amor de Dios. En Éxodo 23, el primer mandamiento establece con claridad: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Este llamado no es solo sobre ídolos físicos, sino sobre cualquier cosa o persona que reemplace el lugar que solo Dios debe ocupar en nuestro corazón. Cuando obedecemos este principio y nos alejamos de lo que compite con nuestra devoción a Él, experimentamos una libertad espiritual que trasciende nuestras circunstancias. El proceso de separación también puede revelar las áreas de nuestra vida donde hemos puesto nuestra confianza. ¿Estamos confiando en Dios para proveer las relaciones correctas o estamos aferrándonos a lo que nos resulta familiar por miedo al cambio? En Proverbios 3:5-6 se nos instruye: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este es un recordatorio de que Dios siempre está trabajando para guiarnos hacia lo mejor, incluso cuando no podemos verlo en el momento. Uno de los mayores desafíos al alejarnos de ciertas personas es el sentimiento de incertidumbre sobre el futuro. Nos preguntamos si tomamos la decisión correcta, si estamos perdiendo algo irreemplazable o si Dios realmente tiene un plan mejor para nosotros. Sin embargo, la fe no se basa en la claridad inmediata, sino en la confianza en el carácter de Dios. Romanos 8:28 nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no solo nos promete que Dios está orquestando todo para nuestro bien, sino que también nos recuerda que su propósito para nuestras vidas es mucho más grande que cualquier relación terrenal. El impacto espiritual de estas decisiones también se manifiesta en nuestra capacidad para crecer y madurar en nuestra fe. Cuando elegimos obedecer a Dios, incluso en las áreas más difíciles, estamos cultivando un carácter que refleja su imagen. En Gálatas 5:22-23 se nos describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cualidades no solo nos equipan para vivir una vida plena en Cristo, sino que también nos preparan para relaciones futuras que estén alineadas con su propósito. A medida que nos alejamos de lo que nos aparta de Dios, también nos acercamos a lo que Él ha preparado para nosotros. Cada decisión de obediencia abre puertas que no podríamos haber imaginado. En Isaías 55:8-9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos asegura que, aunque no siempre entendamos sus planes, podemos confiar en que son buenos y perfectos. Finalmente, es importante recordar que nuestras decisiones no solo afectan nuestra relación con Dios, sino también nuestro testimonio ante los demás. Al alejarnos de relaciones que no edifican, estamos demostrando que nuestra prioridad es agradar a Dios por encima de todo. En Mateo 5:16, Jesús nos instruye: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este testimonio no solo glorifica a Dios, sino que también puede inspirar a otros a buscar su voluntad en sus propias vidas. El impacto emocional y espiritual de estas decisiones es profundo, pero cada paso de obediencia nos acerca más a la plenitud y propósito que Dios ha preparado. En cada desafío, su gracia es suficiente y su amor nos sostiene. La búsqueda de relaciones que edifiquen nuestra fe es un llamado constante en la vida cristiana. La Escritura nos guía con claridad sobre la importancia de rodearnos de personas que no solo compartan nuestra fe, sino que también nos impulsen a crecer espiritualmente. En Proverbios 27:17 leemos: el hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con el hombre. Este versículo no es solo una enseñanza sobre la influencia mutua, sino una invitación a buscar compañeros que reflejen los valores de Cristo y nos ayuden a avanzar hacia su propósito para nuestra vida. Cada relación que cultivamos tiene el poder de edificarnos o de frenarnos, y es en este contexto que la sabiduría divina nos exhorta a ser intencionales en nuestras elecciones. Cuando buscamos a personas que fortalezcan nuestra fe, es esencial recordar que estas relaciones no son casualidades. Dios, en su soberanía, orquesta encuentros que están alineados con su plan para nosotros. En 1 Samuel 18, vemos cómo David y Jonatán desarrollaron una amistad que no solo fue significativa emocionalmente, sino también espiritualmente. Su conexión estaba fundamentada en valores divinos,
y su lealtad mutua les permitió atravesar pruebas difíciles. Este ejemplo nos recuerda que las amistades centradas en Dios son un reflejo de su cuidado por nosotros y una herramienta para guiarnos hacia la plenitud. La clave para identificar relaciones que edifican radica en observar los frutos espirituales de aquellos que nos rodean. Jesús nos dice en Mateo 7:20, «Por sus frutos los conoceréis». Este principio nos llama a discernir no solo las palabras, sino también las acciones de quienes están en nuestra vida. Aquellos que nos acercan a Dios, que nos animan a profundizar en su palabra y a vivir conforme a su voluntad, son las personas que debemos procurar tener cerca. Su influencia positiva no solo nos inspira, sino que también nos reta a ser mejores seguidores de Cristo. En este proceso, debemos ser conscientes de que no siempre es fácil encontrar relaciones que impulsen nuestra fe. El mundo ofrece muchas conexiones superficiales que pueden parecer satisfactorias momentáneamente, pero que no tienen raíces profundas en lo espiritual. Proverbios 18:24 nos advierte: «El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano». Este versículo nos enseña que las relaciones verdaderamente significativas requieren inversión, tiempo y esfuerzo. No se trata simplemente de buscar personas que nos apoyen, sino de convertirnos nosotros mismos en esa influencia positiva para los demás. Además de buscar relaciones edificantes, también debemos recordar que Dios utiliza la comunidad de creyentes como un medio para moldearnos y fortalecernos. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta: «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca». Este pasaje subraya la importancia de pertenecer a una comunidad de fe que nos anime y nos sostenga en nuestro caminar espiritual. La iglesia no es solo un lugar de adoración, sino un espacio donde podemos encontrar personas que nos ayuden a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. La oración también juega un papel fundamental en la búsqueda de relaciones edificantes. En Santiago 1:5 encontramos una promesa poderosa: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Al orar, pedimos a Dios que nos dé discernimiento para reconocer las relaciones que provienen de Él y para alejarnos de aquellas que no edifican. Este acto de dependencia espiritual nos permite confiar en su dirección y en su capacidad para proveer lo que realmente necesitamos. Es importante recordar que las relaciones edificantes no son perfectas. Todos somos humanos y como tales cometemos errores. Sin embargo, lo que distingue a una relación centrada en Cristo es su capacidad para buscar la reconciliación y el perdón cuando surgen conflictos. En Colosenses 3:13 se nos instruye: «Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». Este llamado al perdón y la reconciliación es esencial para mantener relaciones saludables y espiritualmente productivas. En nuestra búsqueda de personas que impulsen nuestra fe, no debemos olvidar que también estamos llamados a ser esa influencia positiva en la vida de los demás. En Gálatas 6:2, Pablo escribe: «Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». Este versículo nos recuerda que no solo debemos recibir apoyo espiritual, sino también ofrecerlo. Al hacerlo, nos convertimos en instrumentos de Dios para edificar a otros y para cumplir su propósito en nuestras vidas. La palabra también nos advierte sobre la importancia de evitar actitudes de aislamiento o autosuficiencia. En Eclesiastés 4:9-10 encontramos una enseñanza crucial: «Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo,
que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Este pasaje nos llama a valorar la importancia de las relaciones y a buscar activamente una comunidad que refleje los valores de Dios. La vida cristiana no está diseñada para vivirse en soledad, sino en el contexto de una familia espiritual que nos apoye y nos inspire. Es necesario también destacar que, aunque busquemos relaciones edificantes, no siempre encontraremos personas perfectas o ideales. Lo que importa es el compromiso mutuo de buscar a Dios y de crecer juntos en fe. Filipenses 2, 3, 4 nos exhorta: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este llamado a la humildad y al servicio es esencial para construir relaciones que honren a Dios y que reflejen su amor. Al rodearnos de personas que comparten nuestra fe y valores, también nos fortalecemos para enfrentar los desafíos de la vida. En Isaías 40:31 encontramos una promesa que nos llena de esperanza. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo nos recuerda que, al estar en comunidad con otros creyentes, encontramos fortaleza y ánimo para perseverar en nuestro caminar espiritual. Finalmente, es importante recordar que las relaciones edificantes no son un fin en sí mismas, sino un medio para glorificar a Dios. Todo lo que hacemos, incluyendo nuestras conexiones con los demás, debe reflejar nuestro deseo de honrar a Cristo. En 1 Corintios 10:31 se nos instruye: si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este llamado nos invita a evaluar cada aspecto de nuestras relaciones y a asegurarnos de que están alineadas con el propósito divino. A medida que buscamos rodearnos de personas que impulsen nuestra fe, debemos recordar que este es un proceso continuo. No se trata de encontrar una solución rápida, sino de caminar en obediencia y confianza, sabiendo que Dios está en control. Cada relación edificante que cultivamos es una oportunidad para crecer, para aprender y para experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Al mantenernos firmes en su palabra y en su dirección, descubriremos que las conexiones espirituales que Dios provee son una fuente inagotable de fortaleza, gozo y propósito. La recompensa de vivir en obediencia y fidelidad a Dios es un tema que atraviesa toda la Escritura. Desde el principio, Dios ha mostrado su intención de bendecir abundantemente a aquellos que eligen caminar en su voluntad. Sin embargo, esta obediencia a menudo implica tomar decisiones difíciles, como alejarnos de relaciones que no edifiquen nuestra fe. Aunque puede parecer un sacrificio grande, la palabra de Dios asegura que cada paso de obediencia lleva a una vida plena, rica en propósito y marcada por su favor. En Salmos 1:3 encontramos una promesa poderosa: bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La prosperidad descrita en este pasaje no es simplemente material, sino espiritual. Es una vida enraizada en la paz de Dios, fortalecida por su presencia y guiada por su sabiduría. Este tipo de vida no es el resultado de la casualidad, sino de una elección consciente de vivir en fidelidad a su palabra. Cada acto de obediencia, cada paso que damos en fe, abre las puertas para que su propósito se cumpla en nosotros. Jesús mismo declaró: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21.
Esta promesa es un recordatorio de que vivir en obediencia nos lleva a una comunión más profunda con Dios, donde experimentamos su amor y su presencia de manera tangible. El sacrificio que implica alejarse de personas o situaciones que no glorifican a Dios puede parecer doloroso en el momento, pero siempre produce fruto eterno. En Hebreos 12:11 se nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este pasaje nos recuerda que aunque el proceso de obediencia pueda ser difícil, el resultado es una vida marcada por la justicia, la paz y la plenitud que solo Dios puede ofrecer. A lo largo de las Escrituras, Dios nos muestra que su deseo es bendecir a aquellos que confían en Él y le obedecen. En Jeremías 29:11, encontramos una declaración que refleja el corazón de Dios hacia su pueblo. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa no solo habla de un futuro lleno de esperanza, sino también de un presente en el que su guía y su cuidado están presentes en cada paso que damos. Cuando elegimos alejarnos de lo que nos desvía de su propósito, estamos abriendo la puerta para que esos planes de paz y prosperidad se cumplan en nuestras vidas. El fruto de vivir en obediencia a Dios no se limita a nuestras vidas individuales, sino que también impacta a quienes nos rodean. En Mateo 5:16, Jesús dijo: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este versículo nos recuerda que nuestra fidelidad a Dios no solo trae bendición a nuestras vidas, sino que también sirve como un testimonio para otros. Al vivir de acuerdo con su voluntad, estamos mostrando al mundo el poder transformador de su amor y su gracia. La decisión de obedecer a Dios y alejarnos de relaciones o situaciones que no edifican no siempre es comprendida por quienes nos rodean. Sin embargo, en 1 Pedro 3:17 se nos anima: es mejor padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Este pasaje nos recuerda que, incluso cuando nuestra obediencia sea cuestionada o incomprendida, es mejor caminar en rectitud que comprometernos con lo que sabemos que no honra a Dios. Cada decisión de obediencia es una expresión de nuestra fe y una declaración de que confiamos en sus planes por encima de nuestras circunstancias. En nuestra búsqueda por vivir una vida que glorifique a Dios, también encontramos su fortaleza y su provisión. En Isaías 41:10, Dios nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos da la confianza para tomar decisiones difíciles, sabiendo que no enfrentamos los desafíos de la vida por nuestra cuenta. Su presencia constante es nuestro consuelo y nuestra fortaleza, guiándonos en cada paso del camino. Vivir en obediencia a Dios también trae consigo una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7, Pablo escribe: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. Cuando confiamos en su dirección y vivimos según su voluntad, experimentamos una tranquilidad que no puede ser robada por las dificultades o los desafíos de la vida. Además, al vivir en fidelidad a Dios, somos capacitados para enfrentar cualquier adversidad con valentía y confianza. En Romanos 8:37, Pablo declara: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta victoria no es el resultado de nuestra fuerza o habilidad, sino del poder de Dios obrando en nosotros. Cada acto de obediencia fortalece nuestra fe y nos prepara para enfrentar cualquier desafío con la seguridad de que su amor y su poder son suficientes. La recompensa de obedecer a Dios
no siempre es visible de inmediato, pero siempre es eterna. En 2 Corintios 4, 17, 18, Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este pasaje nos recuerda que las decisiones difíciles que tomamos en este mundo tienen un propósito eterno. Cada sacrificio, cada paso de fe, cada acto de obediencia está siendo utilizado por Dios para preparar un futuro glorioso que trasciende todo lo que podemos imaginar. Dios también nos asegura que su gracia es suficiente para sostenernos en cualquier situación. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte estas palabras del Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta declaración nos llena de esperanza, recordándonos que no necesitamos depender de nuestra propia fuerza, sino que podemos confiar en su gracia para guiarnos y fortalecernos en cada momento. La obediencia a Dios no es solo un mandato, sino una invitación a experimentar su amor, su paz y su propósito de una manera más profunda. En Juan 15, 10, 11, Jesús dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este gozo es una de las mayores recompensas de vivir en fidelidad a Dios. Es un gozo que no depende de las circunstancias, sino que fluye de nuestra relación con Él y de la certeza de que estamos caminando en su voluntad. La recompensa de vivir en obediencia y fidelidad a Dios es real y transformadora. Cada paso de fe nos lleva más cerca de su propósito, más profundamente en su amor y más firmemente en su paz. Su fidelidad hacia nosotros es constante y su gracia es suficiente para guiarnos en cada decisión. Al elegir vivir para Él, descubrimos que su plan es siempre mejor, su amor es siempre más grande y su recompensa es siempre eterna. La esencia de alejarse de ciertas personas no radica en el rechazo, sino en la búsqueda de un corazón completamente entregado a Dios. El propósito final no es solo evitar las malas influencias, sino caminar en la libertad que proviene de una relación plena con el Creador. Este mensaje va más allá de lo que dejamos atrás. Se trata de lo que ganamos al elegir la obediencia. En el proceso de separarnos de lo que nos desvía, Dios no solo nos purifica, sino que también nos equipa para recibir lo que tiene reservado. Este no es un acto de pérdida, sino una transición hacia una vida de plenitud espiritual. Cuando pensamos en las relaciones, muchas veces nuestra perspectiva está limitada por nuestras experiencias humanas. Nos aferramos a vínculos que creemos necesarios para nuestra felicidad o seguridad. Sin embargo, Dios nos llama una vez más a una dimensión más alta, una en la que Él es la fuente de todo lo que necesitamos. En Salmo 73, 25, el salmista proclama: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Este es el núcleo de nuestro caminar. Reconocer que cuando Dios ocupa el primer lugar, no hay vacío que quede sin llenar ni necesidad que quede insatisfecha. La transformación que ocurre cuando obedecemos a Dios no solo afecta nuestras relaciones, sino también nuestra identidad. Al alejarnos de lo que nos aparta de su voluntad, comenzamos a vernos como Él nos ve. La palabra nos asegura que somos escogidos, apartados y amados con un propósito eterno. En 1 Pedro 2:9 se nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta identidad nos empodera para caminar con valentía, sabiendo que no estamos definiendo nuestra vida por las conexiones terrenales, sino por el llamado celestial que hemos recibido.
Al tomar la decisión de alejarnos de lo que no edifica, estamos demostrando una fe activa que no solo dice confiar en Dios, sino que lo demuestra a través de nuestras acciones. Esta fe es la que agrada al Señor y abre las puertas a su poder en nuestras vidas. En Hebreos 11:6 se nos recuerda: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cada paso de obediencia es un testimonio de nuestra confianza en su carácter, su bondad y su plan para nosotros. El acto de alejarnos de ciertas relaciones también tiene un impacto en nuestro testimonio. Al hacerlo, estamos modelando una vida de santidad que inspira a otros a buscar a Dios con más pasión. La santidad no es un estándar inalcanzable, es una respuesta natural a nuestra relación con un Dios santo. En 1 de Tesalonicenses 4:7 se nos dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Este llamado nos impulsa a vivir de una manera que refleje su carácter, permitiendo que nuestra vida sea una luz para los demás. Es crucial entender que este proceso no solo nos prepara para relaciones más sanas y edificantes, sino que también profundiza nuestra relación con Dios. Al apartarnos de lo que no glorifica su nombre, abrimos espacio para experimentar su presencia de una manera más profunda e íntima. En Santiago 4:8 encontramos una invitación poderosa: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este acercamiento transforma no solo nuestra perspectiva, sino también nuestro corazón, llenándonos de una paz y un gozo que trascienden cualquier circunstancia. A menudo, el desafío más grande no es el acto de alejarnos, sino el temor a lo que sucederá después. Este temor puede paralizarnos, haciéndonos dudar de si estamos tomando la decisión correcta. Pero en medio de esta incertidumbre, la palabra nos asegura que Dios es fiel para proveer todo lo que necesitamos. En Filipenses 4:19, Pablo escribe: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa nos recuerda que no estamos renunciando a algo valioso, sino confiando en que lo que Dios tiene para nosotros es infinitamente mejor. El resultado de obedecer a Dios en esta área es una vida que no solo está alineada con su propósito, sino que también está llena de su poder. Cuando elegimos apartarnos de lo que no edifica, estamos abriendo la puerta para que su Espíritu obre en nosotros de maneras que no podríamos imaginar. En Efesios 3:20 se nos dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este es el poder transformador de Dios, que no solo cambia nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón y nuestra mente. A medida que avanzamos en este camino de obediencia, descubrimos que el propósito de Dios no es solo nuestro bienestar personal, sino también su gloria. Cada decisión que tomamos para honrarlo, cada paso que damos para alejarnos de lo que no le agrada, es una oportunidad para reflejar su amor y su santidad al mundo. En 2 Corintios 5, se nos recuerda que somos embajadores de Cristo, llamados a representar su reino en cada aspecto de nuestra vida. La recompensa de este proceso no siempre es inmediata, pero siempre es segura. Dios es fiel para honrar nuestra obediencia y para cumplir sus promesas. En Gálatas 6:9, Pablo nos anima: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este es el consuelo que sostiene nuestra fe. Saber que cada sacrificio, cada paso de fe y cada decisión difícil está siendo utilizado por Dios para un propósito mayor. En última instancia, el acto de alejarnos de lo que no edifica es un acto de adoración. Es una declaración de que nuestro amor por Dios es más grande que cualquier apego terrenal y que estamos dispuestos a rendir todo por Él. En Romanos 12:1, Pablo escribe: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este llamado nos recuerda que nuestra obediencia no es una carga, sino una expresión de gratitud y devoción hacia aquel que nos amó primero. A medida que concluyes este mensaje, recuerda que cada paso de obediencia es un acto de fe que abre la puerta a la plenitud que Dios tiene para ti. No importa cuán difícil sea el proceso, su gracia es suficiente para sostenerte, su amor es suficiente para consolarte y su plan es suficiente para guiarte. En cada decisión, en cada momento de incertidumbre, confía en que Él es fiel para cumplir su propósito en tu vida. Este es el llamado, esta es la promesa y esta es la recompensa de caminar en fidelidad con Él.